Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenos días. En el día de hoy, los estudiantes René Infante, Johan Suárez y Alejandro Conde van a presentar una obra de teatro en la cual van a hablar sobre la obra de Patricia Lara, Adiós a la guerra. Para iniciar, vamos a dar una breve explicación sobre lo que es la obra de teatro y sobre lo que es la obra escrita por Patricia Lara. Adiós a la guerra despliega un universo narrativo que nos adentra en las profundidades del conflicto armado colombiano a través de historias íntimas y conmovedoras que nos confrontan con la dura realidad de quienes han sido víctimas de la violencia. La historia de María Esperanza Villalobos es un símbolo de lucha incansable por la injusticia y la paz en un contexto de guerra y sufrimiento. Las páginas de este libro nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la violencia y sus devastadoras consecuencias en las vidas de las personas, especialmente las mujeres, que enfrentan los horrores de la guerra a través de las historias de valentía y resiliencia. Patricia Lara nos lleva a un viaje emocional que nos expone las heridas abiertas de un país marcado por décadas de un conflicto armado. La narrativa Adiós a la guerra nos obliga a cuestionar nuestras propias acciones e inacciones frente a la violencia y nos anima a asumir un papel activo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Nos invita a escuchar las voces silenciadas de las víctimas, reconocer su sufrimiento y contribuir a la búsqueda de la verdad y la reconciliación de un país que lucha por dejar atrás las sombras del pasado. Ahora vamos a pasar con el periodista René Infante, al cual le va a hacer una pregunta a la víctima del conflicto armado, María Esperanza Villalobos, que sufrió sobre una explosión. Siga, periodista. Ahora pasamos a hablar acerca del caso que ocurrió en la avenida Boyacá de Bogotá el pasado 19 de diciembre. Una de las principales víctimas fue María Esperanza Villalobos, la cual se encontraba caminando por el lugar de los hechos cuando impactó una bomba de las FARC en ese momento. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con la protagonista de este suceso y quería preguntarte a ti, María Esperanza Villalobos, ¿qué consecuencias trágicas trajo este suceso a tu vida? Muy buenos días, periodista. Gracias por su pregunta. De verdad, a mí me llegó a afectar mucho la explosión de la bomba, ya que después de este suceso a mí me dejó muchas heridas que me están afectando por el resto de mi vida. Me dejó tras la explosión, estuve mucho tiempo en el hospital y me ensordeció totalmente el oído izquierdo. En el oído izquierdo yo no puedo escuchar nada. Entonces eso me está generando problemas para movilizarme porque no soy capaz de mantener el equilibrio en algún momento. Además de eso, además de que me dejó esos problemas físicos y me dejó una cierta también dificultad para caminar, me dejó problemas psicológicos, ya que desde que sucedió la explosión tengo mucha dificultad para dormir, tengo insomnio, además de que me dejó cierta depresión y desconfianza de que me vuelva a pasar algo así. De verdad que a mí me afectó mucho que haya tanta violencia en Colombia, porque yo no me esperaba que esto me sucediera, porque yo estaba en un día normal de mi vida, iba para mi trabajo y normalmente yo suelo llevar a mi hija, pero este día por razones no la llevé y agradezco de no haberla llevado porque no le sucedió nada a ella. Me sucedieron las cosas a mí, pero de igual modo quiero que las personas que me hicieron esto cojan conciencia, porque están hiriendo a civiles inocentes por culpa de sus problemas con el Estado. Para finalizar, una breve reflexión sobre el texto. A través de su obra, Lara nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino también un proceso continuo de construcción colectiva basada en la injusticia, la memoria y el respeto de la dignidad humana. Adiós a la guerra nos anima a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos y sociedades en la transformación de un país asolado por el conflicto hacia un futuro de esperanza y reconciliación. En definitiva, Adiós a la guerra es mucho más que un libro, es un llamado a la acción,
a la empatía y la solidaridad con quienes han sufrido las consecuencias de la violencia. Es una invitación a sumergirse en las historias de quienes resistieron, encontraron luz en medio de la oscuridad y a unirse a ellos en la búsqueda de un mundo más justo y pacífico para todos. Muchas gracias.